vamos a ver, desde mi punto de vista, el futuro de las intervenciones, ¿sí? ¿Por qué? Por el paradigma que maneja el modelo del panorama social y que lo vamos a ver ahora nomás cuando termine de presentarme a mí, que termine de presentar a Lucas Derks, que es el creador del modelo. Cuando les haya mostrado ya las bases del modelo, se van a dar cuenta por qué digo esto del futuro de las intervenciones, y por qué de este gran potencial que tiene, cuáles son los conceptos principales que subyacen a este modelo, y por supuesto lo que nos interesa a todos, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las ventajas que obtengo por conocerlo y aplicarlo. Y, digamos, un pequeño excursus, se diría en alemán, o sea, un pequeño final sería los próximos pasos que nos podemos imaginar, tal vez también entre todos, ¿no? Junto con Crina o junto con todos ustedes como participantes en este evento, de qué mayores pasos, qué pasos subsiguientes podemos dar. Y con ello ya directamente paso a presentarme yo, ¿sí? Así como me ven en pantalla, tengo mis 60 añitos, soy clase 59, licenciado de Sistemas, que lo estudié en la Universidad de Belgrano en Argentina. Soy además consultor de panorama social, certificado por el Laboratorio Internacional de Investigación del Espacio Mental, cito en Berlín, en Alemania. Y también ven que todo esto lo hice en Alemania, o sea, soy coach sistémico ejecutivo por la Universidad de Distancia de Hagen, hice mi máster en hipnosis y mi coach con hipnosis en el Termedios Institute de Alemania, también soy trainer de PNL, o sea, toda esa carrera de PNL clásica, digamos, practitioner, master, hasta llegar al trainer, la hice en Alemania y estoy certificado por la Deutsche Verein NLP, que sería la Asociación Alemana de PNL, como existe en España una asociación española de PNL y existe una asociación latinoamericana de PNL, ¿sí? Y por la Asociación Europea de PNL, ¿sí? Esta es la European Association of NLP. Y además en España fundé, hace no mucho, la Mental Space Academy España, cuyos logotipos pueden ver aquí, a ver, acá, que pueden ver aquí al costadito, ¿sí? PANSOC es la página dedicada directamente al modelo del panorama social, y la Mental Space Academy es, digamos, una evolución inclusive ya posterior a lo que es el modelo del panorama social. Así que vean todo lo que ya estamos adelantándoles para lo que se viene, y hay muchas cosas más lindas que intento y voy a traer, Dios quiera, en un futuro relativamente próximo, ¿sí? Voy a contarles un poco acerca de Lucas Derks, ¿sí? Tiene un par de añitos más que nosotros, tiene 69, Estos datos son actuales, los actualizo siempre cuando hago estas presentaciones. Él vive en Nijmegen, los Países Bajos, y su primer diplomatura fue en artes gráficas. O sea, en realidad Lucas comenzó siendo un artista, ¿sí? Y luego estudió psicología, allá por los años 70, y conoció un libro que muchos de ustedes también deben conocer, que era aquel famoso libro La estructura de la magia de Grindel y Bandler, ¿sí? Quedó fascinado con eso y se dedicó también a estudiar intensivamente la PNL. Según Lucas Derks, la PNL es lo que la psicología debiera ser hoy, ¿sí? Pero él lo dice como psicólogo, no lo digo yo como coach. Es fundador del ILMSR, que era ese International Laboratory for Mental Space Research de Berlín, que es donde me certifiqué, y también fundó hace algunos años la Society of Mental Space Psychology, o sea, la Asociación de Psicología del Espacio Mental, cita en los Países Bajos. El doctorado que él ostenta lo obtuvo por su trabajo denominado experimentos clínicos, lo que las psicoterapias cognitivas, como por ejemplo la cognitivo-conductual, esta es la sigla en inglés, ¿sí? Cognitive Behavioral Therapy, la PNL y la hipnoterapia ericksoniana nos revelan acerca de cómo trabaja nuestra mente. Es un análisis teórico sobre 35 años de experimentación clínica. De modo que aquí ya podemos ver que se trata realmente
de un trabajo científico y de un trabajo no menor, puesto que le llevó 35 años de investigación permanente y experimentación permanente hasta que, digamos, le fue dando una forma final a este modelo que hoy les presentamos. Muy bien. ¿Cuáles son las bases del modelo? El modelo se basa en lingüística cognitiva, que es de donde Lucas obtuvo o sustrajo el concepto de espacio mental, que vamos a ver la importancia que tiene en breve, ¿sí? Y ese concepto de espacio mental lo creó en su momento, allá por los años 80 ya, un tal Gilles Fauconnier, un francés pero radicado en Estados Unidos, y que escribió un libro con ese mismo nombre que se llama Mental Spaces, ¿sí? Pero venía desde el lado de la lingüística cognitiva, porque se dio cuenta que con la lógica formal que se manejaba en ese entonces, no era suficiente para explicar determinados fenómenos lingüísticos. No obstante, sabemos que también allá por los 70 y 80 surgió una corriente muy fuerte, muy nueva, que es la psicología cognitiva. Todos conocemos a Piaget, algunos por ahí no conoceremos tanto a Ulrich Neisser, pero son dos, digamos, personajes muy conocidos que tienen que ver con la psicología cognitiva. Y la psicología social, obviamente, la pone Lucas porque él mismo es psicólogo social, ¿sí? O sea, tenemos una pata de psicología muy fuerte, tenemos una pata de lingüística cognitiva muy fuerte, si se quiere, de ciencias cognitivas en general, podríamos decir, ¿sí? Pero, como bien dijo Crina al principio, tenemos una pata muy fuerte de PNL, porque todo lo que Lucas aprendió de PNL también lo incorporó finalmente en el modelo que denominamos panorama social. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características de este modelo? Vamos a ver. Uno es que considera al ser humano como un ser social inmerso en relaciones. Parece una verdad de perogrullo, pero esto sí tiene que ver con lo que sería el diseño de un modelo, o como yo lo diría desde un punto de vista de, digamos, sistémico, o de licenciado en sistemas, o de informática, ¿sí? Si un programa no está correctamente diseñado desde el inicio, después se pueden hacer parches, pero nunca va a funcionar tan bien como un programa que está diseñado correctamente desde el inicio, ¿sí? Entonces, que desde el inicio el panorama social considera al ser humano como un ser social, digamos que hace y tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y también, sobre todo, en el tema que tiene que ver con las relaciones humanas, porque de eso se trata básicamente. ¿Por qué? Porque busca la armonía de las relaciones. La excelencia, a diferencia de lo que sería la PNL clásica, aquí la vamos a alcanzar gracias a la armonización de las relaciones entre las personas. ¿Ok? Y para ello, lo que Lucas estudió en esos 35 años, ¿se acuerdan que les conté hace poquito? Lo que se estudian son las capacidades innatas de cada persona. O sea, nada extraordinario, no se busca la excelencia y la diferencia entre el mejor de todos para ver cómo llegamos a ser tan buenos como aquel, ¿sí? Que ya ostenta una capacidad muy particular o muy especial, sino que acá nos basamos en las capacidades que tenemos todos, que tiene Crina, que tengo yo, que tienen todos los participantes en este evento, ¿sí? O sea, por el solo hecho de ser humanos, todos ya tenemos ciertas capacidades que son innatas y que además no hay diferencia entre las diferentes culturas, ¿sí? Eso es transversal a través de todas las culturas, razón por la cual el panorama social se puede difundir en tantos países como los que mencionó Crina, ¿sí? En Rusia, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Japón, en Australia, en Brasil. Aquí nuestros vecinos de Portugal ya van a hacer la 9ª edición del modelo del panorama social dentro de poco. Así que vemos que realmente en ese sentido es transportable a cualquier tipo de cultura, y eso a nosotros, digamos, nos viene muy bien, porque entonces el español no va a ser algo tan diferente de las demás culturas en ese aspecto. ¿Y cuál era el objetivo de generar un modelo como este? Pues hacer un modelo sobre la estructura o de la estructura de las relaciones humanas.
Podríamos agregar aquí de la estructura subjetiva de las relaciones humanas, ¿sí? Pero como se trata de un modelo también formal en ese sentido, lo vamos a dejar aquí así por el momento. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de este modelo? Y por eso también es transportable y es tan fácilmente enseñable en diferentes culturas. Uno, porque se basa en el modelado. Esto tiene una cierta característica común con lo que sería la PNL para aquellos que conocen la PNL, ¿sí? Para los que no la conocen, el modelado vendría a implicar algo así como, digamos, observar con mucha atención a una persona o a muchas personas, extraer cuáles son los patrones básicos con los que se mueven, ¿sí? Y de ahí extraer una técnica que, siguiéndola, se pueda llegar a un resultado parecido. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que lo que hizo Lucas, justamente, porque se fijaba en las capacidades innatas que tenemos todos, en hacer un modelado de poblaciones. O sea, modeló a cuánta persona se le cruzó por el camino. ¿Sí? Porque justamente lo importante era ver qué tenemos todos en común y cómo podemos trabajar con eso que ya tenemos. ¿Mm? Lo que él también buscó, además de ser científico, es un científico que está muy abocado a darle un cariz muy práctico y muy aplicativo, muy de, digamos, ¿qué hago con ello? ¿Sí? Porque nos encontramos con muchos modelos que en teoría son fantásticos y son muy bonitos, se pueden entender intelectualmente, pero a la hora de llevarlos a la práctica y de hacer algo con ello, nos encontramos con que hay ciertas dificultades. Pues esas dificultades acá no las tenemos, porque el modelo incluye más de 60 técnicas, ¿sí? Para poder actuar prácticamente con los clientes que atendamos, ¿sí? Conociendo, digamos, este modelo y resolviéndole los problemas que tengan a nivel de relaciones. Y también consigo mismo. Y justamente esto, que está tan bien explicado y que cuenta con tantas técnicas, también es muy fácilmente entrenable. Entonces, con estas tres características, es un modelo que realmente se puede difundir con cierta facilidad, vamos a decirlo así, porque, digamos, hay una parte que corresponde a ustedes que hoy nos están escuchando, me refiero, además de Karina, al público que tuvo hoy y se tomó el tiempo de escuchar lo que les estoy contando, de que realmente vean el potencial que esto tiene y realmente se interesen luego por comenzar a aprender un poquito más y a profundizarlo. Hoy lo que vamos a ver es digamos, por supuesto, un paneo general de todo el modelo. Para ello hay unos conceptos básicos que tenemos que conocer. Uno es que el espacio es el primer principio de organización de la mente, ¿sí? Y por eso existe esto que se llama Mental Space Academy, ¿sí? Porque el paradigma básico o que subyace al modelo del panorama social, al igual que en toda la psicología del espacio mental, es justamente esto, que el espacio es el primer principio de organización de nuestra mente, ¿sí? En todos nosotros. En eso somos todos iguales, y eso comienza a formarse ya desde el útero. Este es uno de mis rotafolios que suelo usar cuando doy entonces las clases, le saqué una foto y lo incorporé aquí en esta presentación para que vean, digamos, un poco lo que se pueden encontrar cuando asisten a los entrenamientos, ¿sí? Y la tridimensionalidad en lo que nos movemos y que nuestro cerebro emula del mundo exterior, nosotros ya la empezamos a configurar desde que estamos en el útero materno, ¿sí? ¿Qué otros conceptos básicos tenemos? Y es que sabiendo que el espacio es el que, digamos, organiza nuestra mente, el paso siguiente de Lucas fue darse cuenta que la ubicación de las cosas que pongo en ese espacio, ¿sí? Tal como ubico las cosas, digamos, en mi espacio mental, es en definitiva lo que va a marcar la relación que yo tenga con esas cosas. Y dentro de todas las cosas que nos encontramos en el mundo que nos rodea, por supuesto hay personas, ¿sí?
¿Y cómo puedo darme cuenta? Bueno, me puedo dar cuenta a través del relato, de la persona con la que estoy hablando, me puedo dar cuenta a través de los gestos, y me puedo dar cuenta a través de la mirada. Por ejemplo, ¿sí? Puedo decir, este amigo es muy cercano a mí. ¿Sí? Eso es un relato que denota, dentro de la espacialidad, que lo siento, lo veo o lo percibo cerca de mí. ¿Sí? Con los gestos puede ser que esa misma persona, digo, es un amigo muy allegado y haga este gesto y dirija la mirada hacia el lugar donde lo ve o donde lo percibe. ¿Sí? Entonces ahí se acompaña todo, el gesto, la mirada y el relato. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, digamos, a captar con mucha facilidad y con rapidez para luego, sobre esa base, trabajar con las personas que queremos ayudarlos con las técnicas que aprendemos en este modelo. Otro tema importante dentro del modelo del panorama social es la teoría de la personificación, ya adentrándonos en el tema de las relaciones humanas. ¿Sí? ¿Y esto qué significa en buen romance? Significa cómo hago yo como persona para distinguir que otra persona también es una persona y no es un perro, o no es una piedra, o no es un árbol. ¿Sí? O sea, ¿qué características tiene esa otra cosa que está fuera de mí, que yo percibo con mis ojos, con mi tacto, con el olfato, tal vez con algo que me denote un gusto, o la puedo oír, ¿sí? Para que esa persona realmente yo la pueda distinguir como persona. Y en esta imagen que vemos aquí, hay algunas características grandes, como por ejemplo, nosotros a las personas les damos un nombre, reconocemos a otras personas porque sentimos que tienen una conexión espiritual, esto significa que tienen una conexión con algo que cualquiera de nosotros percibe que es más grande que nosotros mismos, ¿sí? Que tienen sentimientos como los tenemos nosotros, ¿sí? Que perciben, como percibimos nosotros a través de nuestros sentidos, que tienen perspectivas, o sea, ven las cosas desde determinados lugares, ¿sí? O sienten las cosas desde determinadas posiciones, ¿sí? Tienen motivaciones, esto también se podría traducir como que tienen voluntad de hacer cosas, ¿sí? Y un clásico con el cual nos distinguimos como seres humanos es que tenemos conciencia de nosotros mismos. Y además somos capaces de reconocer en el otro que tiene esa misma conciencia de sí mismo como la que tengo yo. Y que, por lo menos en lo aparente, salvo primates muy evolucionados, esa característica no está tan acentuada, por ejemplo, en los animales, y ni que hablar de las plantas o de otras cosas inanimadas. ¿Sí? Claro que estas no son las únicas características. Hay muchas otras más, como el lenguaje que nosotros manejamos, la creatividad, la razón, la lógica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el sinnúmero de características que nosotros tenemos almacenado en nuestro cerebro para darnos cuenta que la otra persona es una persona son muchísimas. ¿Sí? Pero esto está mucho más detalladamente descrito en el libro del panorama social, que acá les muestro mi libro de batalla, que está un poquito más ajado, acá lo ven, ¿sí? Y que se llama Paisajes sociales, familiares y espirituales, ¿sí? Y es el modelo del panorama social y su aplicación, entre paréntesis, terapéutica, ¿sí? En las relaciones humanas. ¿Ok? Después, si tienen interés, les muestro dónde pueden conseguir el libro también. Y esta es una de las claves más grandes del panorama social y uno de los elementos con los que más profundamente podemos lograr cambios rápidos y duraderos en cualquier persona. Y es que así como espacialmente organizamos el mundo exterior, Lucas también se dio cuenta que nosotros mismos, en nuestra estructura de nosotros mismos, también estamos estructurados espacialmente. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Tal como lo vemos en esta imagen, ¿no? ¿Quién soy aquí? Esto se refiere a que siempre estamos hablando de un marco
o sea, de un contexto determinado, en el cual yo cumplo un determinado rol, tengo una determinada identidad, ¿sí? Porque la identidad va cambiando de acuerdo a los ámbitos en los que me muevo. O podemos llamarlo también roles, le podemos dar el nombre que queramos, ¿sí? Lo cierto es que, dicho en términos muy prácticos, yo no soy la misma persona cuando estoy, por ejemplo, cocinando solo en mi casa, que cuando estoy en una oficina dándole instrucciones a algún empleado, o en otro momento saliendo al cine con mi pareja. ¿Sí? Son roles distintos y mi identidad como persona se adapta a cada uno de esos contextos tal como lo podemos ver aquí. Y la estructura espacial que Lucas descubrió es que existe algo así como un, vamos a llamarlo yo kinestésico, yo corporal, que no necesariamente siempre tiene que estar alojado en el cuerpo, hay casos en los que no. Tenemos lo que se llama la imagen de nosotros mismos, que generalmente está delante nuestro, y no es que veamos algo en particular, a veces es una percepción, a veces es una sensación, ¿sí? Pero si realmente eso me está dando información acerca del contexto en el que me muevo, en todas las personas sanas, como lo somos todos nosotros, ¿sí? Hay una línea de conexión entre esa autoimagen, ¿sí? Y mi yo kinestésico, con lo cual yo, digamos, el cerebro automáticamente hace como un switch, ¿sí? Hace un cambio automático que yo no necesito pensarlo, cuando cambio de un contexto a otro. Y eso, por supuesto, en personas que tienen otro tipo de problemas, no funciona tan automáticamente, pero tiene arreglo conociendo, por ejemplo, esta estructura. Muy bien. Sobre los conceptos básicos hay toda una cantidad de estudios científicos al día de hoy que avalan todo lo que les acabo de decir y que Lucas ya escribió hace 25 años. O sea, el modelo de panorama social como tal ya fue creado por Lucas hace un cuarto de siglo, aunque la difusión fue relativamente lenta a través del tiempo, y es verdad que se conoce en muchos países, en algunos se conoció antes, en otros después, pero recién ahora la ciencia está avalando todo lo que Lucas ya había, vamos a decir, predicho y descubierto hace tanto tiempo desde un punto de vista neurocientífico. Y vamos a verlo más en detalle porque me voy a salir un poquito de esta presentación ahora, ¿sí? Y, a ver, vamos a hacer así, y les voy a mostrar directamente las páginas web. Ustedes acuérdense que vieron recién la revista Science, que la tengo aquí. ¿La ven? ¿Sí? Y la revista Science, en el año 2018, acá tenemos enero del 2018, unos japoneses, Danjo, Itoizumi y Fujisawa, descubrieron en ratas y en murciélagos, o sea, en los cerebros pequeñitos de esos animales, pero que son animales sociales, ¿sí? Que esos animales podían reconocer a otros animales de su propia especie, ¿no? Y eso es todo un hito para la neurociencia, porque por fin hemos podido descubrir y demostrar, desde un punto de vista de ciencia más dura, si se quiere, y más física, también si se quiere, que realmente el cerebro, lo que con los sentidos percibe afuera, lo emula de alguna forma, digamos, a nivel neuronal. Por el otro lado, podríamos decir, bueno, son pequeños animalitos, el ser humano está mucho más avanzado, bla, 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 pero poquito tiempo después, y poquito es noviembre del mismo año 2018, y si pensamos en el año 2018, que es hace apenas 2 años atrás, es nada científicamente hablando, ¿sí? En el Max Planck Institute de Alemania, o sea, la Sociedad Max Planck alemana, este señor, el doctor Christian Döhler, descubrió ya este mismo fenómeno en seres humanos y aventuró a hacer una, digamos, teoría sobre el pensar humano. ¿Sí? Navigating our thoughts es navegando a través de nuestros pensamientos. ¿Y cuáles serían los principios fundamentales del pensar desde un punto de vista neurocientífico? ¿Sí?
Y así, entre otras cosas, desarrollan un esbozo o una teoría de pensamiento humano y llamativamente comienzan a usar términos que de repente para aquellos que hacen PNL sí les resulta muy familiar, que es el famoso mapeo, ¿no? Uno de los principios básicos en la PNL dice que el mapa no es la realidad, el mapa es lo que yo tengo en mi cerebro, ¿sí? Es lo que yo a través de mis sentidos extraigo de la realidad que me rodea, la, digamos, simplifico de alguna forma, pero me sirve para vivir y para moverme en este mundo tridimensional. Y curiosamente, esto mismo es lo que en el Max Planck descubrieron que realmente es así. ¿Ok? Pero ahí no se queda la cosa. Fíjense que luego la Scientific American, otra revista de renombre de origen americano, tal como la Science, estos investigadores, Matthew Schaffer y Daniela Schiller, postularon en breve, ¿no? En brief, descubrieron lo siguiente, cómo hacen, o se preguntaron lo siguiente y descubrieron otras cosas, ¿sí? Se preguntaron cómo hacen los animales, desde las ratas, acordémonos de los 3 japoneses, ¿sí? Hasta los humanos, acordémonos de Max Planck, para intuir atajos cuando se mueven de un lugar a otro. Estamos hablando de ¿qué? De espacialidad, todo el tiempo, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les dije que ese es el paradigma básico que mueve todo y que nos ordena y que nos ayuda a movernos en este mundo? Bien. Acá lo tenemos otra vez confirmado por las neurociencias. Dicen además que el espacio físico, o sea, el que vemos con nuestros sentidos y percibimos con nuestros sentidos, el espacio que llamaríamos real, ¿sí? No es lo único que nuestro cerebro seguimos, ¿sí? Tracking, en inglés, significa hacer un seguimiento. Ajá, esto acá se pone muy interesante, porque entonces, ¿qué son esas otras cosas que seguimos en nuestro cerebro? ¿Sí? Dice que las capacidades de mapeo, o sea, las capacidades de organizar cosas en nuestro cerebro, ¿sí? De acuerdo a modelos cognitivos del entorno, del environment, ¿sí? Incluyen también la memoria, la imaginación, hacer inferencias, ¿sí? Y incluir lo que se llama el razonamiento abstracto. Entonces acá ya dimos un paso más inclusive de lo que podríamos decir sobre esto que era del Max Planck. ¿Sí? Y por último, dicen, la evidencia emergente más intrigante es que esos mapas podrían estar involucrados en hacer el seguimiento de las dinámicas de las relaciones sociales. ¡Opa! Y ahí, cuando yo leí esto, que ya conozco el modelo del panorama social, me dije, pues, si esto no es el modelo del panorama social demostrado hasta sus últimas consecuencias, por favor díganme qué es, ¿sí? Para mí fue todo un hallazgo este artículo, y sobre esto también escribí un artículo propio en LinkedIn que está publicado, y en mis propias páginas. Ahora, este aquí, fíjense que no quedó ahí la cosa, hay más, ¿sí? Resulta que en junio del 2020, hablamos de nada, hace unos días atrás, vuelve a haber otro artículo que los escaneos digamos, de resonancia magnética muestran que nuestros cerebros pueden percibir a los amigos de una forma diferente que cuando uno se siente solo. ¿Sí? O sea, fíjense hasta dónde estamos llegando en cuanto a la verificación científica del modelo de panorama social a través de lo que serían hoy en día las neurociencias. ¿Sí? Simplemente se los dejo así como inquietud. Todas estas, como ven, son además páginas web que son, digamos, que pueden ser llamadas y pueden ser visitadas por cualquiera de todos ustedes. ¿Sí? Así que esto es información, digamos, pública que está a disposición y que la verificación la pueden hacer realmente ustedes mismos. O sea, esto no es un screenshot, esto es en vivo. ¿Sí? Y ahora sí vuelvo a mi presentación y les voy a hacer un pequeño espacio, ¿sí? Para preguntas, si las tienen hasta este momento, que con todo gusto las pueden hacer, o si ya no las fueron haciendo en el chat,
Con todo gusto le pueden hacer también preguntas a Crina mientras voy hablando, o pueden hacer alguna preguntita con lo que hasta ahora vieron online. Mira, Jacques, Sí, Marcelo nos pide los enlaces, si se los puedes enviar. vale. Los enlaces los puedo juntar todos, ¿sí? Y les voy a dar también los enlaces acerca de los artículos donde yo hago referencia a los enlaces para que puedan juntar toda la información, ¿sí? Eso se lo podemos, si te parece bien, Crina, yo me tomo el trabajo de hacer todo ese compendio de enlaces, mandártelo como documento y luego se lo enviamos a la gente por email. ¿Les parece bien? Me parece estupendo, sí. ¿Sí? De todos modos, no sé si estás grabando esta presentación. Sí, sí. En la presentación grabada uno puede hacer un stop y ver el enlace también online, en ese momento, aunque es un poquito más pequeño por ahí, ¿sí? Pero hacemos las dos cosas, está grabado y además les preparamos un documento donde tienen todos los enlaces con la información correspondiente. Ok. Estupendo. Y además encuentran toda esta información en mis propias páginas web, o sea, la página de PANSOC y la página de Mental Space Academy, ¿sí? Que estas dos páginas se las voy a mostrar tan luego. ¿Alguna otra preguntita? De momento no. Vale. Entonces, Agradecimientos, eso sí. fantástico. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a Y seguir adelante, así nos dejamos espacio luego para más preguntas cuando venga el ejercicio, que estoy seguro que van a tener un montón. sí, Pero si hay una seguro. preguntita todavía, me pareció que sí había algo. Lo único que también nos están preguntando es sobre el libro. Sí, eso también va a formar parte entonces de los enlaces, si les parece bien, lo incluimos en ese documento y ya está. Yo igual después les muestro online, como lo hice, digamos, en el browser recién, que lo estoy compartiendo, les voy a mostrar dónde en mis páginas se encuentran todos los libros, ¿vale? Ok, Perfecto. entonces sigamos adelante. Vamos a la parte más interesante ahora, que es el de las aplicaciones. El panorama social tiene una gran aplicación que muchos modelos no tienen, ¿sí? Y es que es una fantástica herramienta de diagnóstico. Y la verdad, entre nosotros, ¿cuántas veces necesitamos una buena herramienta de diagnóstico y no la tenemos? Y tenemos que suplir eso con muchas preguntas, con un diálogo tal vez mucho más extenso, ¿sí? Esto es una herramienta que, conociendo el fenómeno espacial en todos los seres humanos, nos da un diagnóstico velocísimo y nos permite trabajar prácticamente directamente sobre un diagnóstico hecho en el acto. Y claro, luego sí tenemos todas las herramientas que ofrece el modelo, tanto para terapia como para coaching, ¿sí? Y esta diferenciación es, si se quiere, un tanto artificial, porque realmente los métodos son, vamos a decir honestamente, idénticos. Yo solamente hago la diferenciación entre terapia y coaching porque si soy psicólogo voy a decir que estoy haciendo terapia y cuando hago coaching, bueno, estoy coacheando a mi cliente, ¿sí? Y en terapia estoy haciéndole terapia a mi paciente. Pero digamos, dejando un poco de lado esa diferencia que es la aplicación práctica que cada uno desde su profesión le va a dar, la herramienta que ofrece el panorama social es válida para ambas, ¿sí? O sea, esto es lo que representa esta gráfica. Y ahora yendo más, porque esto es muy general, pero yendo más a lo particular, vamos a ver en qué ámbitos de la vida humana y de las relaciones humanas tiene aplicación concreta y soluciones concretas el modelo. Podemos solucionar todo lo que tenga que ver con poder social, dominación y autoridad, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Un jefe, digamos, que se excede en su poder, ¿sí? En una pareja, alguien que ejerce una dominación exagerada, ¿sí? De un lado o del otro, eso puede ser indistinto, o una autoridad desmedida. Y a todo esto tenemos que imaginarnos, y les pido que se imaginen ustedes también, que también podemos resolver todo lo que es exactamente lo contrario a esto.
o sea, la falta total de poder social, ¿sí? Una persona que no sabe imponerse, que no sabe, digamos, llevar adelante un proyecto porque todo el mundo puede con ella, ¿sí? O con él, no es capaz de dominar una situación, porque la dominación también puede tener sus aspectos positivos, ¿no es cierto? Yo tengo que poder dominar una situación para poder, por ejemplo, llevar adelante un proyecto, sobre todo en un ámbito empresario. Lo que no debo hacer es que sea desmedida esa dominación, ¿sí? O sea, hay límites. Y lo mismo con la autoridad. Si estoy totalmente falta de autoridad, difícilmente pueda ser un jefe de proyecto al que le hagan caso, ¿sí? Difícilmente yo pueda ser un buen coach al que mi cliente tenga la confianza de seguirlo en los pasos que le sugiero, ¿sí? Difícilmente pueda ser un buen profesor de universidad o maestro de escuela si no tengo un mínimo de autoridad para poder manejar ese grupo humano, ¿sí? Así que se ven que esto tiene muchas aristas, pero para ello el modelo de panorama social desde la comprensión espacial nos da un montón de herramientas muy bonitas para solucionárselo a la persona que padece ese problema, ¿sí? ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con posturas sociales, ¿sí? Todos esos ismos, el racismo, el feminismo, el machismo, en sus versiones, vamos a decir, deformadas, exageradas o extremas, cuando la persona se da cuenta que está sufriendo ella misma el racismo o el machismo o un feminismo desmedido, pero no sabe cómo cambiarlo, basta con que tenga la voluntad de cambiarlo, que ahí sí el panorama social nos ofrece una linda herramienta para poder hacerlo, ¿sí? Pero también vale para el ámbito empresario, por ejemplo, cuando hay fusiones, donde se generan todas esas rencillas entre grupos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una empresa compra a otra, y entonces están los que nos compraron versus los que traen como empleados de la otra empresa a costa de los que tuvieron que irse de la propia, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones que generan imágenes en nuestro espacio mental o donde nosotros generamos imágenes en nuestro, digamos, ideario social mental, y bueno, que al final nos trae problemas de relación con esos nuevos compañeros de trabajo que tengo, por ejemplo, ¿sí? Aquí también se aplica el panorama social para resolver ese tipo de cuestiones prácticas. Les hablé de la estructura del sí mismo, y eso nos permite, créanse o no, hacer un cambio completo de identidad, si yo lo quisiese. Esto se usa inclusive hasta en psiquiatría en Alemania. Podemos hacer un diseño de nosotros mismos, porque como nosotros asumimos diferentes roles en diferentes contextos, a veces con respecto a un objetivo nos conviene tener armonizados nuestros diferentes roles en pos de un objetivo determinado. Eso se llama diseño de sí mismo. Y solamente estoy trabajando conmigo como persona, y es un ejercicio muy, muy bonito para poder lograr, digamos, acometer mis objetivos, teniendo justamente todas mis partes armonizadas en pos de ello. Y eso, por supuesto, nos va a dar una experiencia de nosotros mismos diferente. Y aprendemos cómo es esa experiencia de nosotros mismos a través de, digamos, los ejercicios y los entrenamientos que vamos dando. ¿Okay? Algo que nos interesa a muchos de los que estamos aquí presentes, que es el panorama del formador, ¿sí? Cómo me planto frente a un grupo humano, cómo dirijo un grupo de proyectos, ¿sí? Que es un poquito también lo que venía hablando desde el poder social, dominación y autoridad, pero cómo sería la forma en que yo, como formador, o como profesor, o como maestro, digamos, debo ver ese grupo al que tal vez ni siquiera conozco, porque me contrataron hoy para dar una clase, digamos, tipo como si yo fuese un reemplazante, ¿sí? Y esto también me sirve, por ejemplo, cuando se trata de armar grupos, team building, que es algo que también está muy de moda. El panorama espiritual, que sería una parte del panorama social,
se refiere específicamente a todo lo que tenga que ver con esos seres que no son tangibles, ¿sí? O sea, con lo que creemos de Dios, de los ángeles, o de dioses, o de fuerzas naturales. Cuando yo les hablé de multiculturalidad, hay culturas que creen en muchos dioses y los tienen alojados en alguna parte de su espacio mental, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esto no es un tema que se refiere a ninguna religión en particular, sino espiritual en todo aquello que no es, digamos, que se refiere a seres y a entidades, vamos a decirlo en forma más filosófica, a entidades no tangibles en el mundo real, ¿correcto? Pero también se refiere a todas las personas que sí hemos conocido en el mundo real, pero que fallecieron y que ahora estarían, vamos a llamarlo así, en el mundo de los muertos, ¿sí? En el mundo de los que pasaron al más allá, ¿ok? Pero que yo los conocí como gente de carne y hueso. Y por ejemplo, aquí tenemos entonces una herramienta fantásticamente linda para ayudar a las personas con problemas de duelo, un duelo no superado, ¿sí? Así que ustedes ven todas las implicaciones inmediatas que tienen, y acá les podría contar historias donde a personas un duelo mal llevado durante años, ¿sí? De repente en 15, 20 minutos queda solucionado, ¿sí? Es tan efectivo y tan rápido como eso. Y por último, no podía faltar, el panorama familiar, porque sabemos todos nosotros que en la niñez es donde, digamos, recibimos las mayores y las más profundas improntas en nuestro cerebro, queda todo anclado ahí, ¿sí? Queda como fijado, ¿sí? Y entonces, para poder remontar y reestructurar esas conductas que adquirí desde la más temprana niñez, tenemos también el panorama familiar para poder, digamos, resolver ese tipo de cuestiones. Y acá sí comentarles que tienen muchos puntos en común con lo que conocemos en España de las constelaciones familiares de Hellinger, ¿sí? En principio, lo que sí les puedo decir es que las constelaciones familiares de Hellinger, como trabajan espacialmente, ¿sí? En última instancia estamos trabajando en el espacio también, la efectividad viene dada también por ese lado. ¿Ok? Así que ya ven cuál es el enorme y amplio rango de aplicaciones que tiene el modelo del panorama social. Y como les comenté, las ventajas es que tenemos para las intervenciones, digamos, una buena herramienta de diagnóstico que nos permite hacerlas más rápidas, más duraderas, o sea, el efecto que yo consigo en el cliente, en el paciente, con respecto a la intervención que hago con él a nivel espacial, es en alguna medida, vamos a decir, casi milagrosa, aunque sabemos que neuronalmente, les mostré por ello todas las evidencias científicas que ya existen, ¿sí? Que realmente logramos reconfigurar a nivel neuronal, a nivel, digamos, reconfiguración de las vías neuronales, que la intervención sea más duradera. Y más ecológicas, lo digo explícitamente, uy, perdón, aquí me fui un poquito muy rápido, pero más duraderas, porque, a ver si puedo volver para atrás, sí, y más ecológicas, perdón, porque tiene en cuenta todo el mundo social que me rodea, ¿sí? No solamente le prestamos atención a la ecología interna, o sea, que yo esté bien conmigo mismo y que lo que yo logré y lo que yo logré cambiar y lo que logré mejorar sea bueno para mí, ¿sí? Y yo me sienta bien con eso, sino que además lo bonito de este modelo es que me permite hacerlo tan ecológico como que armonice con el resto de la sociedad que me rodea. Entonces, realmente aquí ecología lo podríamos escribir casi en mayúsculas. Y trabajando en la espacialidad, ahora lo vamos a ver en el ejercicio que sigue, no necesita descripciones muy detalladas del cliente o del paciente, con lo cual también podemos preservar mucho más aún la privacidad del mismo. ¿Ok? Bueno, aquí es donde habitualmente hago un pequeño corte, porque hay alguna diapositiva más, pero sí los quiero invitar a hacer un ejercicio, porque me parece, y acá voy a, si quieren, cortar un poco
compartir la pantalla, así nos vemos todos de nuevo y yo los puedo ver a ustedes. Les propongo hacer un pequeño ejercicio para que vean cuál es el impacto de todo esto a nivel propio, ¿sí? A nivel de cada uno de nosotros. Y la cosa es bastante sencilla. Yo lo que les voy a pedir, en primera instancia, es que, y aclararles, al final de todo, por favor, yo se los voy a pedir explícitamente, pero aunque no se los pida, ustedes dejan todo como lo encontraron al principio, ¿sí? No queremos alterar nada en ninguno de ustedes, sino simplemente es que tomen conciencia de lo que sucede cuando hago una determinada cosa y la vuelvo a dejar en su lugar, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, lo que les voy a pedir es que en sus mentes piensen en una persona, porque se trata de lo social, ¿no es cierto? Entonces piensen en una persona que sea neutral para ustedes. ¿Qué es una persona neutral? Es una persona que ustedes conocen, ¿sí? Con la cual tienen una cierta relación, pero que no es una relación de amor, ni una relación de odio, sino que, por ejemplo, el cartero que viene y les trae la correspondencia, y que lo han visto más de una vez, que lo saludan porque se respetan como personas y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y hasta luego, ¿sí? O les hace firmar una carta certificada, o tal vez la persona que ustedes conocen de ir siempre al mismo almacén, entonces el almacenero del barrio, como decimos en muchos lugares, ¿no? O alguna persona, un compañero de trabajo, con el que, digamos, al que conocen, con el que tienen, vamos a decir, una buena relación, pero que, digamos, es eso y nada más, ¿sí? O sea, a eso yo le llamo neutral. Y estoy seguro que mientras lo voy diciendo, y mientras lo fui comentando de esta forma, cada uno de ustedes ya tiene una persona así en su mente, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y ahora lo que les voy a pedir es que presten atención a lo siguiente. Cuando ustedes pensaron en esa persona cuyo nombre además conocen, ¿sí? Quiero que la nombren internamente y presten atención a ver dónde está ubicada esa persona, dónde la perciben. Tal vez no es que la visualicen, tal vez es que la oigan en un determinado lugar, tal vez para los que son muy visuales sí, realmente la vean en un determinado lugar, otros tal vez la perciban más con otros sentidos, por algún olor determinado, algún gusto que asocian con esa persona, pero lo que estoy seguro que sí están percibiendo es dónde está esa persona, ¿sí? Y si una vez que la tienen bien ubicada, ustedes ya saben dónde está ubicada, ya lo están sintiendo, ¿sí? Desde ese lugar al cual luego, cuando terminemos de hacer el ejercicio, la van a volver a poner, ¿sí? Yo lo que les pido ahora es que a esa persona neutral, ¿sí?, la acerquen hacia ustedes, ¿sí?, y la pongan a tan solo medio metro de distancia, a la misma altura de los ojos de ustedes, mirándolos a ustedes, a ver qué perciben, ¿sí? Es una fracción de segundo nada más. Ustedes intenten hacerlo si pueden. Si no pueden, no pasa nada. Es tan normal como que sí pueden, ¿sí? Simplemente es el intento, percibir qué pasa y volver a poner a la persona en el lugar donde estaba colocada originalmente. ¿Ok? Pueden hacerlo en la mente, pueden hacerlo con gestos. Simplemente es importante que perciban qué es lo que ustedes sienten al hacer ese movimiento, que después le vamos a agregar otra cosita más, ¿sí? Bien. ¿Ya está? Sí. Normalmente cuando yo pregunto si ya está, en realidad hace rato que está, porque a nivel neuronal y a nivel
inconsciente. Esto funciona mucho más rápido que mis palabras, ¿sí? Simplemente mi pregunta es para reafirmar que ya colocaron a la persona en su lugar original, ¿ok? El que no lo hizo, por favor que lo haga ya. Listo. Y ahora, sí abrimos los micrófonos y damos espacio para que pregunten o para que digan cuál fue la experiencia, para los que quieran, sin obligación, ¿sí?, de lo que percibieron cuando hicimos ese pequeño movimiento, con una persona neutral que en principio no nos da ni frío ni calor, ¿sí?, pero cuando hicimos eso, de mi parte estoy seguro que algo sucedió, ¿sí? Sí. A ver, ¿quién se anima? Sí, bueno, primero gracias, Jack, por la invitación. Me sucedió algo bastante extraño. La persona que traje fue Lucy, que es una china Perdón, muy no hace argentinizada. falta, no quiero escuchar ningún nombre, cada uno sabe ok. con quién trabajó, porque Ok. les quiero demostrar con esto, disculpa que te interrumpí así tan en seco, ¿sí? Estamos acostumbrados a querer dar detalles. Lo único que necesito es que digas qué te sucedió a ti cuando lo hiciste, no importa la persona, no queremos saber nadie de nosotros, no queremos el cotilleo, sino queremos respetar a ultranza tu intimidad, ¿sí? Ni Sí. tampoco poner, digamos, al descubierto a alguna persona que tal vez está aquí presente. Entonces, simplemente dime lo que hiciste, lo que sentiste, y nada más. ¿Y cuál fue, o sea, cuál fue tu experiencia en definitiva? Bien, bueno, era realmente neutral cuando apareció en el primer lugar en el que estaba Sí. ubicada naturalmente. Sí. Cuando cuando la coloqué en el otro espacio, es decir, adelante y Sí. más cerca, me sentí una sensación absolutamente desagradable y chocante, me molestó mucho. Ajá. Así que rápidamente la volví a llevar donde estaba y está todo ok. Perfecto. Bien, menos mal que te había dado la consigna de volverlo a su lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, igual creo que por sentido común lo hubiera hecho, ¿no? Bueno, No, eso ya no tiene que ver con pero- sentido común, eso tiene que ver con otra cosa que les mostré al principio, y es que la ubicación hacia la relación. Ah, ok. Ah, ahí descubrimos que es verdad, eso que les Sí. dije. ¿Se acuerdan de ese rotafolio Sí. con los gestos, el relato y todo lo demás que decía ubicación igual a relación? Pues ahora lo has visto en carne propia. No es sentido común, es que la ubicación hacia la relación. Hacia la relación. ¿Sí? Sí. Sí, Evidentemente la relación en un lugar no es la misma que en el otro. ¿Ok? Exacto. Ahora dejamos Sí. espacio a los otros. ¿Quién Perfecto. más? María Jesús había levantado la mano. Sí, no, es curioso lo que has dicho Y porque después tú, María. ¿Perdón? ¿Me oís bien? Sí, ¿Me sí, sí, oís? sí. Ah, no, Sí, pues sí. es verdad, yo a esa persona siempre hay una mampara delante. Al traerla delante de mí me sentí intimidada y me comporté como una niña pequeña, o sea, miraba así de reojo, como diciendo, estás demasiado cerca, y también le llevé otra vez a su sitio, que estamos muy bien ahí los dos. Perfecto. Muy bien, así que has sentido fuerte el cambio. Ahora le toca a María Cochú. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? María Celia Cochur. Cochur, vale, porque por mi ascendencia alemana tiendo a decir Cojur, ¿sí? Porque la CH en alemán es como una J. Claro. Por eso Bueno, te mi pregunto. experiencia fue hasta kinestésica. Sí, El ejemplo, como pasó, es un señor que me vende pescado, sí. pasó, siempre está detrás de la reja, y cuando pasó delante de la reja yo hasta pude percibir el aroma a pescado y me vi a mí misma con otro cuerpo y como si fuera un espejo mío. Ajá, vale, Hasta perfecto. percibir su olor y que yo podría estar haciendo eso perfectamente en un cuerpo mucho más grande de un señor mucho mayor. Fue Bueno, muy rara la sensación. acá hubo varios fenómenos, ¿sí? Sí. Uno es que al no tolerar la cercanía, además tomaste distancia saliéndote de ti mismo. ¿Sí? Dijiste, me salí de me vi. Cuando dices me vi, es porque tú te estás observando a ti misma desde otro lugar.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Ah? yo me vi en él, me vi en el vendedor. Ah, vale, pero lo cierto es que te saliste de ti y diste todo un giro. ¿Sí? O Sí, sea, hubo varios fenómenos. Aquí lo que podemos observar es que hubo varios fenómenos. ¿Sí? pero no sentí rechazo, ¿eh? No, 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 Me no, vi, no hablo me de, vi en no el hablo ni otro. de, claro, no hablo ni de malo ni de bueno. Solamente quiero mostrarles que el hecho de mover a una persona que normalmente es neutral puede producir infinidad de fenómenos. ¿Sí? ¿Está? Para mí todos normales. ¿Ok? Así que te agradezco muchísimo porque es enriquecedor para todos nosotros, la experiencia de cada uno. Sí, Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esto que es muy interesante. Bueno, mi experiencia es muy simple, prácticamente no sentí nada, prácticamente, porque era neutral, muy neutral, simplemente una mirada cuando estaba cerca, un poquito más clara y más agradable, ¿no? Pero nada más que eso, una sensación o una impresión leve. Vale. O sea que el hecho de acercarlo, el cambio que produjo, si bien fue leve, sí fue notorio, o Fue de sea, proximidad, efectivamente, pero fue para ti un sentimiento, vamos a decir, positivo. agradable, porque fue, digamos, al acercarlo lo sentiste más, Un valga la poquito más. redundancia, cercano, ¿sí? Como si hubiese sido un poco más amigo que antes, vamos a Eso decir así. eso Vale. es, justo. ¿Ven cómo funciona el diagnóstico? Ahí les estoy mostrando en vivo y en directo que lo que yo acabo de hacer es un diagnóstico. A él que le resultó positivo, ¿sí? Lo llevó más cerca de sí. Al evocar sentimientos positivos es porque lo siente de alguna forma más amigo, más cercano, como lo decimos de los seres allegados. En español, no por casualidad decimos que tenemos un entorno de personas allegadas a nosotros y eso nos da un sentimiento positivo. ¿Sí? Ahora, cuando forzamos una situación como se lo pedí hacer, eso puede ir hacia un lado, como en el caso de Manuel, muchas gracias en ese sentido, o generar otro tipo de fenómenos como fue en el caso de Adriana, como en el caso de María Jesús, etc. Y a mí me encanta que las experiencias hayan sido tan diferentes, porque ustedes pueden ver que eso es con lo que se van a encontrar una vez que sepan o una vez que aprenden a aplicar todas esas técnicas y el paradigma del espacio mental, ¿sí? Ustedes ven con qué facilidad yo puedo manejarlo por un lado para el otro, ¿sí? Y cómo interpreto en realidad muy rápidamente lo que está sucediendo. O sea, en ese sentido no es que me sorprenda, ¿sí? Sino que tomo literalmente lo que cada uno de ustedes me está diciendo, porque para mí, sea por una variante o por la otra, siempre tiene sentido. ¿Sí? Probablemente las personas neutrales que no eran tan, vamos a decir, amistosas, hayan sido aquellas que produjeron esos, digamos, sentimientos no tan positivos. ¿Sí? Porque estoy forzando a una persona que en realidad no quiero tanto a tenerla cerca, y eso joroba. ¿Sí? Mientras que una persona que de por sí ya le tengo cierto aprecio, si la acerco más por ahí la aprecio más todavía. ¿Sí? Y todo es válido. ¿Ok? ¿Sí? Pero ustedes ven con qué soltura, con qué facilidad, con qué ductilidad nosotros podemos ver cosas a través del coaching o a través de la terapia, ¿sí? Prácticamente sin nada. ¿Sí? Y ninguno de nosotros sabe el nombre de la persona que cada uno de nosotros tuvimos en mente. O sea, cuando les digo que realmente respetamos la intimidad de la persona, es verdad en forma muy concreta. ¿Sí? Que las personas tengan esa necesidad en general, porque creen que cuando van a un psicólogo tienen que contar, ¿sí? O cuando van a un coach tienen que contar todos los detalles. No, no siempre es así. A veces con muy poco podemos hacer mucho. Y ese es el caso aquí con el modelo del panorama social. ¿Ok? Si les parece bien, y porque ya son 8:15, ¿cuándo tenemos que cortar, Crina?
tu micrófono. Tenés que habilitar el micrófono. Ahora. Ahora. No Sí. habíamos puesto una fecha fin, pero sí supongo que sobre las 8:30 o algo así ya Vale. podemos ir Entonces, cerrando. si alguien más todavía quiere decir algo o compartir su experiencia, con todo gusto. Sí, mi otro yo está ahí. A ver. Isabel, Di tu Isabel, nombre, soy Isabel. di tu Isabel. nombre porque si no... Sí, soy Isabel. Vale, Muchas Isabel. gracias, Jax. Es francamente muy interesante todo lo que nos estás contando y es que me ha parecido muy curioso lo que me ha pasado, ¿no? Sí. Yo he visto a esta persona un poco entre las sombras y Sí. con mascarilla. Ajá. Y cuando la he acercado se ha llenado de luz y he visto una sonrisa. Entonces la mascarilla había desaparecido. Vale. Ha sido impactante. Bien, bueno, pero en cualquier caso, en todos los casos, sin excepción hasta ahora, podemos decir que la ubicación hacia la relación, sí, ¿no? Porque todos percibimos eso. O sea, yo no les estoy imponiendo algo intelectualmente desde un lugar, digamos, teórico. Ustedes lo vivieron en carne propia, ¿sí? ¿Ah? Y eso es lo bonito, que vivirlo de esta forma no es solamente tú un armazón teórico. Imagínense que esto a nivel modelo realmente tiene que ser muy potente. Para los que son de Argentina, sí les puedo comentar que tiene muchas cosas en común con un modelo que ustedes tal vez conozcan de allí, que se llama la mente holográfica de Daniel Kuperman, ¿sí? Es decir, soy consciente, tengo contacto con él, así que quedé fascinado con su modelo también. Tiene muchos puntos en común, ¿sí? Es más, próximamente va a salir también un artículo mío sobre este encuentro entre, digamos, un Daniel y un Lucas. Ya lo voy a ir anunciando así. Pero bueno, eso lo tiene que hacer la Society of Mental Space, y hasta que ellos no lo publiquen, yo, digamos, no lo voy a informar oficialmente. Sí les digo que ya está escrito eso, ¿está? Así que bueno, principalmente agradecerles a todos por haber compartido la experiencia, ¿sí? Por haberse animado a hacer este ejercicio todos en conjunto. Y vamos a entonces terminar esta presentación, que ahí sí vuelvo a mi, digamos, a compartir pantalla. Ups, aquí Jacques, estamos. Sí. perdona, mira, tenemos, antes de seguir, ¿vale? Tenemos dos preguntas que están Vale. relacionadas con el ejercicio y me parecen muy interesantes, las hace Miguel. Y Sí. dice, ubicación habla de espacio, ¿cómo juega la variable tiempo? A ver, nosotros para generar, dejé de compartir para que nos podamos ver las caras, ¿sí? O sea, para que yo los pueda ver a ustedes. Básicamente, nosotros para poder generar estabilidad dentro del entorno, ¿sí? Nosotros necesitamos fijar las cosas en nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es que aquello de que el mapa no es la realidad. ¿Qué pasa? Conforme va pasando el tiempo, solemos hacer ajustes sobre esas ubicaciones que nosotros hacemos, pero muchas veces sucede que no los hacemos por diversas razones. Por ejemplo, cuando tuve una experiencia, digamos, muy fuerte con una persona determinada, qué sé yo, podemos pensar en un maltrato cuando éramos niños, o en una violación, o qué sé yo, en infinidad digamos, de eventos chocantes. O por ejemplo, tuve un accidente en coche siendo adulto, ¿sí? Pero fue tan impactante que a nivel neuronal quedó anclado. Sabemos que a nivel neuronal anclamos cosas, ¿sí? Las fijamos neuronalmente, ya sea por repetición permanente o ya sea por un impacto muy fuerte, porque el nivel energético en las neuronas, ¿sí? fue muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no podemos actualizar esa ubicación, que en realidad es una característica más que le damos a la persona, ¿sí? ubicado en un determinado lugar, eso queda como desfasado en el tiempo y la relación termina siendo mala también por ese desfase que existe, ¿sí? Porque no soy capaz de actualizar esa relación a lo que es el día de hoy. ¿Ok? Y nosotros, como lo vemos aquí en este dibujito, este vendría a ser
la persona en cuestión, y alrededor de ella, ¿sí?, tenemos todo el mundo social que la rodea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando podemos ir cambiando los actores de un lugar a otro, está bien, pero cuando no somos capaces de hacerlo, ahí se generan, digamos, interferencias, y hemos visto en algún caso que también hay resistencias. O sea, cuando por ejemplo, Adriana Cortés me decía, lo traje cerca, pero sentí la necesidad imperiosa de volverlo a su lugar, ¿sí?, eso es una resistencia enorme, porque yo la estaba obligando a poner a una persona que en realidad no está ni ella enamorada de esa persona, ni esa persona de ella, ¿sí?, se la hice colocar en un lugar donde en realidad corresponde a personas más allegadas. Y que eso genere resistencia es lógico. Ahora, cuando yo traigo una persona que de por sí me resulta simpática y la acerco, tal vez lo que descubro es que la puedo dejar ahí inclusive, si quisiera, y sentir mucho más afecto y sentir mucho más cariño, o hasta sentirme enamorado de esa persona. ¿Sí? ¿Ah? Pero eso tenemos que manejarlo según cada persona. ¿Vale? Entonces, la variable tiempo, es verdad, existe, pero también es verdad que justamente los problemas que nosotros nos generamos como seres humanos es justamente porque fijamos las cosas. Y porque las ponemos en un lugar y de ahí no las queremos mover más por las razones positivas o por las razones muy fundamentadas que hayamos tenido en el momento que lo hicimos. ¿Sí? El tema es el después. Y el tema es que, digamos, si no me molesta, puedes dejarlo ahí toda tu vida, hasta el día que te mueras. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, el tema es cuando digamos, esa personificación, que es la imagen de la persona, no la persona de carne y hueso, ¿sí?, a mí me empieza a resultar una especie de impedimento, una especie de problema para mi propio desarrollo personal. ¿Sí? Es como cuando tengo un conflicto con un padre, con una madre, con un hermano, con, qué sé yo, con un jefe que no puedo resolver y me afecta tanto en mi vida familiar, en mi vida de amigos, en mi vida laboral. ¿Ok? ¿Hasta ahí está contestada la pregunta o queda algún detalle más? O mejor dicho, Yo ¿quedó creo que respondida la sí. pregunta? Hay otra, ¿vale? La siguiente es algo más sencilla, que dice, ¿la ubicación hacia la relación o la relación hacia la ubicación? La ubicación hace la relación. Bien, Miguel. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, podemos decir que estamos hablando, el tiempo lo estamos usando como una actualización constante, ¿sería así? Sí. Básicamente sí. Lo que harías en forma, vamos a decir, si queremos, sana o más normal, ¿sí?, sería digamos, ir actualizando esa imagen. La realidad es que en todas las relaciones pasa por lo siguiente. Nosotros hablamos de personificaciones, que son las imágenes de las personas de carne y hueso. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de características que yo les mencioné en una de esas primeras imágenes, ¿se acuerdan de la teoría de la personificación? ¿Sí? Ahí yo les dije, hay un montón de características que hacen que yo pueda distinguir una persona como persona y no como otra cosa. ¿Qué pasa? Una vez que yo hice una, vamos a llamar, simplificación de la persona y la anclé como imagen en algún espacio de mi mente, en el momento que lo hago, le asigné ese lugar porque en ese momento y en ese, digamos, contexto, correspondía hacerlo así. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? La vida sigue, el tiempo continúa, pero yo ya fijé la imagen ahí porque es lo que me da estabilidad para poder vivir con las personas. ¿Sí? Entonces las personas, ¿quién no dijo, ah, sí, fulano de tal o fulana de tal, ya lo conozco, es así? El es así en realidad es una generalización que yo estoy haciendo acerca de alguien, pero que ni por casualidad corresponde a la totalidad de esa persona. Es simplemente una simplificación muy, digamos, fuerte que yo hago de esa persona con la cual tuve en su día una relación determinada que me llevó a hacer esa imagen de esa persona.
que tal vez ella misma, en otro contexto que yo desconozco, sea completamente diferente, y por eso es que yo la puedo percibir de una forma, y otra persona, a la misma persona que conocemos en común, la percibe de forma distinta. ¿Tá? Y eso nos demuestra, a su vez, que son solamente las imágenes que nos hacemos, y donde la colocamos en su momento, es la calidad de la relación que voy a tener con esa persona. Ahora, si quiero actualizarme y mejorar la calidad, evidentemente nos vamos a encontrar con resistencias como las que hemos visto, en el común de los casos, ¿sí? Porque cuando una persona viene con un problema es porque hay algo que no funciona bien, ¿sí? Porque nadie va a venir a hacer un coaching o a hacerse atender en psicoterapia si todo está fantásticamente bien, me siento hiper feliz, ¿para qué quiero cambiar lo que ya está bien? ¿Sí? Nadie cambia lo que está bien. Se trata de cambiar lo que necesitamos cambiar, que es lo que nos hace sentir emocionalmente mal, ¿sí? O no tan cómodos, o pongámosle el nombre que quiera, pero que realmente necesita una mejora en el tiempo. ¿Ok? Ok. ¿Ahora quedó más claro, Miguel? Sí, ok, perfecto. Perfecto, Perfecto. gracias. Se me ocurren un montón de preguntas más, pero bueno, Sí, sí. en otro momento, otra oportunidad serán. Fantástico. Bueno, si les Gracias. parece... De nada, gracias a vos. Si les parece bien, entonces sí, hacemos las últimas diapositivas, y si todavía quedas algún tiempito y alguna pregunta, también intentamos responderlas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Entonces vuelvo a compartir mi pantallita, que habíamos quedado aquí, en la parte del ejercicio, y el tema es cómo sigue todo esto. Yo les cuento, yo vivo en España. Lo que más estoy haciendo a nivel presencial hasta donde se pudo, después sabemos que vino esta cuestión llamada COVID, hacía niveles introductorios, o sea, talleres introductorios de un día, 2 días, en donde puedo dar, digamos, 2 módulos o un módulo de estos A y B que estoy mencionando aquí. En el seminario de nivel 2, es donde yo les agrego, y intensamente durante un día entero les agrego a esos 2 días un día más, donde hacemos todo el panorama familiar en 2 versiones completas, ¿sí? Y por supuesto está la certificación grande, que es la del consultor de panorama social, que es una formación que dura 5 días corridos, pero donde sí obtienen, tanto en España como en Latinoamérica, una certificación internacional que está avalada, entre otras cosas, por la European Mentoring and Coaching Council, por ejemplo. Y otras tantas organizaciones de origen holandés, porque como Lucas es de origen holandés, allá sí hay instituciones públicas referidas, por ejemplo, al ámbito del trabajo social, de la ayuda para, digamos, gente que necesita insertarse nuevamente laboralmente, y todo ese tipo de cuestiones donde avalan estos cursos de la misma forma. Y por supuesto, los primeros niveles, a través de Lucas, yo estoy habilitado no solamente a certificarlos como consultores de panorama social, sino que también, junto con las personas que quieren, digamos, colaborar, como lo está haciendo Crina en este momento, a través de este webinar online, extender también certificaciones que llevan la certificación de Mental Space Academy España, que vendría a ser el paraguas mayor bajo el cual el panorama social, el modelo del panorama social, digamos, se mueve en ese mismo paradigma, ¿sí? el paradigma del espacio mental. ¿Ok? Y luego lo que sí hago son conferencias como las de hoy, ya sean online o ya sean presenciales. Contribuyo en proyectos de investigación o proyectos de desarrollo, como los hice durante esta pandemia del COVID, ¿sí? Donde luego cuando les muestre mis páginas web pueden ver que hubo ejercicios que yo inclusive hice públicos para que los usen todos ustedes cuando quieran. Los puse a libre disposición para ayudar a la gente, por ejemplo, a minimizar el estrés. En un caso, utilizando las técnicas del espacio mental, puramente, y en otro caso, con técnicas que son más del modelo del panorama social, por ejemplo, cómo quitar la sensación
o el sentimiento de soledad en las personas cuando estaban confinadas, ¿sí? Y estaban solas. Y después sigo en cooperación con la Society of Mental Space Psychology, porque la Mental Space Academy que yo fundé en España vendría a ser la primera filial cita en España para el mundo de habla española, digamos que promulga o que trata de difundir este paradigma que, como dije antes también, en cierta forma y con mucha alegría vi reflejado en Daniel en Argentina con su modelo de la mente holográfica. ¿Ok? Así que bueno, es una constatación más de que evidentemente, si en dos polos tan diferentes se encuentra algo así, esto realmente tiene validez y tiene mucha importancia. Por último, bueno, dejarles sí mis datos de contacto y enlaces de interés. Acá están mis páginas web, que las voy a llamar ahora desde aquí directamente. Y por supuesto, agradecerles con muchos colores, como es mi vida, por la participación. Y bueno, de mi parte, agradecerle nuevamente a Crina, de mi parte agradecerles a todos ustedes por el interés, por la participación activa que tuvieron, y bueno, mostrarles por último, muy brevemente, la página de PANSOC, que es esta. Ustedes ven que todo es directamente online, las otras las voy a ir sacando ya, para que no alteren tanto la memoria de mi maquinita vieja. Esto es PANSOC, muy fácil de acordarse. PANSOC viene de panoramasocial.com. Está en 2 idiomas, en alemán y en español, porque yo inicié todo esto viviendo en Alemania. Y el libro del Panorama Social, por ejemplo, lo pueden encontrar aquí, donde está copiado el prólogo, y está en sus 2 versiones, papel e ebook. Les recomiendo el ebook porque es mucho más barato, y bueno, acá además se me suman los gastos de envíos, y el correo español, tengo que ser muy honesto, sale casi más caro el correo que el libro. Así que, digamos, mi sugerencia realmente va para este lado. Y después se encuentran con un shop normal y silvestre, donde pueden pagar con tarjeta de crédito o PayPal, todas las cuestiones habituales que encontramos siempre, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar también mi otra página, que la llamo desde aquí, que es mentalspace.es, la Mental Space Academy, y acá también en tienda tenemos todos los libros. Les quiero comentar que todos estos libros son traducciones que hice yo mismo, tanto del modelo del panorama social, como de psicología del espacio mental, y además el manual de diagnóstico de espacial mental. Son todas traducciones que hice yo en persona, justamente como una forma, digamos, en parte de inversión propia, y en parte también pensando y adelantándome a este tipo de preguntas que sabía que el público me iba a hacer, de saber si existe bibliografía, etcétera, etcétera. Y por supuesto también hay una infinidad de artículos, o sea, con visitar las páginas en realidad se encuentran con un montón de cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, ven más confirmaciones científicas, y si abrimos ese, digamos, artículo en particular, vemos, por ejemplo, acá la página de Science Alert, que si la llamo, desde acá, vemos que es exactamente esta, ¿sí? La última que mostré. O sea, ese artículo fue relativamente reciente, y vemos que yo hago referencia también dentro de mis artículos a todos los, digamos, a todas las otras páginas web. Y también hago referencias recursivas entre PANSOC y Mental Space, porque hay cosas que se van complementando. Así que, de todos modos, todos estos links, estos enlaces, van a formar parte de ese documento con los enlaces que le voy a preparar a Crina y que va a poner a disposición de ustedes a través de un correo electrónico. ¿Ok? Así que con eso dejo de compartir pantalla, estoy con todos ustedes otra vez. Feliz de ver tantas caras sonrientes. Y si todavía les queda alguna pregunta y Crina tiene ganas de seguir unos minutitos más, yo con todo gusto. Yo, a ver, yo encantada, ¿eh? Tú ya sabes, nos podemos quedar ahí charlando, vamos.
Hay Bien. personas que tendrán sus obligaciones, seguro, ¿no? Pero bueno. María Paula dice que interesante, está estrechamente ligado con la definición de orden y jerarquía en la teoría de Hellinger. Eso relacionado con el ejercicio que habíamos visto. Y luego Miguel dice, ¿podrás darnos las cercanías y las diferencias entre el panorama social y la mente holográfica? A ver, fueron desarrollos independientes uno del otro, ¿sí? Y por tanto, la forma de abordar de un modelo y del otro fueron diferentes. Desde mi punto de vista, Lucas se apoyó más en el aspecto científico, ¿sí? Y lo que yo pude ver y leer acerca de la mente holográfica viene, digamos, desde un lugar, pero bueno, por ahí peco, digamos, de menos conocimiento de la mente holográfica de lo que tienen los que sí lo vieron allí, ¿sí? Pero daría la sensación que, digamos, las asociaciones y el camino que lo llevó ahí tiene mucho que ver también con conocimientos de filosofía oriental, ¿sí? Las artes marciales, y un enfoque acerca de lo que en PNL se denominan las submodalidades, que lo tienen en común ambos, pero bueno, según el enfoque que le dé, hay una cosa que cobra más relevancia que otra, ¿sí? Pero les digo, ambos son válidos, ambos trabajan en el espacio, que es lo que determina, o sea, la mente holográfica en realidad está haciendo alusión a un fenómeno que es espacial en sí mismo, ¿sí? Porque yo no puedo crear un holograma desde el punto de vista de las ciencias físicas, ¿sí? En algo que no sea el espacio. Un holograma siempre se encuentra en algún lugar del espacio, ¿sí? Entonces las imágenes que vemos en nuestra mente, podríamos decir que son las imágenes holográficas que generamos nosotros mismos, ¿sí? Por, digamos, dar alguna cuestión en común que tienen en ambos. Y suelo poner más el tono en lo que tienen en común que en la diferencia, porque en principio lo que tienen en común es justamente lo que las hace tan efectivas a ambas, ¿sí? Y por eso, y lo que tienen en común es lo que los llevó a llegar a conclusiones muy, muy parecidas, aún estando en continentes tan diferentes, ¿sí? ¿Está? Pero, como les digo, tengan un poco de paciencia, ese artículo va a salir publicado, ojalá que en breve, porque lo escribí hace una semana atrás, ¿sí? Pero yo, digamos, o sea, Daniel sabe que ese artículo existe, Daniel lo tiene, y Lucas también tiene el artículo, ¿sí? Y ambos dos están hiper contentos y quieren, digamos, establecer algún tipo de relación, así que hasta ahí hemos llegado, con mis locuras también, ¿no? Porque otra de las cosas que tiene este trabajo que yo estoy haciendo de difusión es que de repente pasan estas cosas que son súper apasionantes y que son a la vez muy divertidas de alguna forma, ¿no? Pero que confirman que ni los unos ni los otros estamos tan locos en lo que creemos que está bueno, ¿no? Que realmente vale la pena llevar a las personas y que lo aprendan. Y a mí me encantaría que entre ambas, o sea, yo veo a ambos modelos absolutamente complementarios, ¿sí? Porque he descubierto cosas en la mente holográfica que en el modelo de panorama social por ahí se tocan muy tangencialmente o no, ¿sí? Y viceversa. Entonces, ahí realmente tenemos una complementariedad que si juntamos las dos cosas, yo diría, a ver, en buen argentino sería la bomba. ¿Ok? Y para los españoles también. Porque creo que ese término lo entendemos todos, ¿o no? ¿Mm? Ok. Muchas gracias a todos. Crina, te dejo la última palabra a ti y otra vez mi agradecimiento a ti por esta fantástica reunión que generaste. Muchísimas gracias, Jacques. Gracias a ti por estar dispuesto y por compartir con nosotros los trasfondos del panorama social. Espero de verdad que pronto podamos llevarlo a Madrid.
Y muchísimas gracias a todas las magníficas personas que habéis estado presentes, que habéis compartido y espero llevado cosas, no espero, no, seguro que os habéis llevado alguna cosita interesante por ahí y espero que también mucha curiosidad. Y un abrazo enorme a todos, feliz verano y recordad que en BB Receta Training siempre crecemos juntos. Muchas gracias.